Así escribió Lucas la historia más grande jamás contada. Desde los albores del cristianismo, 4 voces se alzaron con un mismo propósito divino: contar la historia del Hijo de Dios, del Salvador que cambió el curso de la humanidad. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 testigos de la verdad eterna, relataron la vida, muerte y resurrección de Jesús desde perspectivas distintas, pero unidas en un solo espíritu. Cada uno habló a su propio público, con su propio corazón, para que nadie, sin importar su origen o condición, quedara fuera del mensaje de redención. Mateo, el recaudador convertido en discípulo, escribió para los hijos de Israel. Su evangelio, cuidadosamente estructurado, se dirige a los judíos que esperaban al Mesías prometido. Con precisión y devoción, Mateo entrelaza las enseñanzas y milagros de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. Su obra es una declaración apasionada: Jesús es el Cristo, el cumplimiento de la ley y los profetas. A través de genealogías, parábolas y sermones, Mateo muestra que en él se cumple toda promesa divina. Marcos, por su parte, nos regala el Evangelio más breve y vibrante. Es un testimonio lleno de acción, dirigido a los creyentes del mundo romano que enfrentaban persecución y sufrimiento. Su mensaje es claro y directo: Jesús es el Hijo de Dios, el siervo poderoso que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Su narración avanza con la fuerza de los milagros y la urgencia del Evangelio. No hay adornos, solo la potencia del Cristo que sana, libera y transforma. Juan, el discípulo amado, escribe desde una mirada más profunda y espiritual. En una época donde las filosofías humanas confundían la verdad, Juan proclama con poder: en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne. Su evangelio es una sinfonía celestial que revela la identidad divina de Jesús. No solo nos cuenta lo que Él hizo, sino quién es: el Dios eterno hecho hombre, la luz que disipa toda oscuridad. Su propósito trasciende los siglos: que creamos en Jesús, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Pero entre estos relatos surge una voz distinta, una mirada serena y compasiva, la de Lucas, el médico amado. Su evangelio es un puente entre el cielo y la tierra, entre la fe judía y el mundo gentil. Lucas no fue apóstol ni testigo presencial, pero su fe ardía con una pasión inquebrantable. Su profesión lo hizo observador, su corazón lo hizo creyente, y su pluma, instrumento del Espíritu Santo. Lucas no escribió desde la distancia, sino desde la fe vivida. En su Evangelio y en el libro de los Hechos, encontramos el alma de un hombre que amó a Dios con mente y corazón. Como un historiador cuidadoso, investigó los testimonios de quienes caminaron junto al Señor. Reunió relatos, palabras, milagros, y los ordenó con el rigor de un médico y la ternura de un pastor. Su propósito fue claro: que conozcamos la verdad de las cosas que se nos han enseñado, y que esa verdad transforme nuestro corazón. En Antioquía, una ciudad donde judíos y gentiles compartían una misma fe, Lucas encontró su llamado. Allí escuchó las enseñanzas de Pablo y Bernabé, hombres encendidos por el Espíritu Santo. Allí fue testigo del nacimiento de una iglesia viva, misionera y universal. Su corazón se encendió al ver cómo el Evangelio rompía fronteras, sanaba heridas y levantaba a los caídos. El apóstol Pablo lo llamó el médico amado, un título que revela su carácter: un hombre compasivo, sabio y fiel. No solo cuidó cuerpos enfermos,
sino almas heridas. Cuando Pablo fue encarcelado, Lucas estuvo a su lado. Cuando las aguas del Mediterráneo amenazaban la vida del apóstol, él permaneció firme. Cuando todos se apartaron, Lucas siguió escribiendo, testificando, sirviendo. Hasta el final, su nombre resuena en las últimas palabras de Pablo: solo Lucas está conmigo. 2 Timoteo 4:11. Ese es el corazón del evangelista, fidelidad hasta el fin. Su evangelio no es solo una crónica de hechos, es un canto a la misericordia divina. Lucas nos muestra a un Cristo que se acerca a los marginados, a las mujeres, a los pobres, a los pecadores. Nos presenta al Dios que llora por Jerusalén, que perdona desde la cruz, que busca y salva lo que se había perdido. Ningún otro autor captó con tanta profundidad la ternura del Salvador ni la amplitud de su amor. Su relato comienza con los anuncios celestiales a Zacarías y a María, y culmina con el triunfo de la resurrección y la promesa del Espíritu Santo. Entre esos dos extremos, Lucas teje una historia llena de humanidad, esperanza y redención. Cada palabra parece respirar la compasión del Dios que se hizo hombre. A través de su pluma, Lucas nos invita a mirar a Jesús con ojos de fe, a creer en un evangelio que no excluye, sino que abraza. Su obra es el testimonio de un corazón transformado, de un médico que encontró en Cristo la cura para la humanidad. Y así, guiado por el Espíritu, Lucas escribió la historia más grande jamás contada. Una historia que no pertenece solo a los libros, sino a cada alma que se deja alcanzar por el amor de Dios. Porque su evangelio sigue vivo, en cada palabra de consuelo, en cada acto de compasión, en cada corazón que cree. Lucas escribió para que tú y yo sepamos con certeza que Jesús no vino solo por unos pocos, sino por todos. Una verdad eterna contada con precisión, belleza y fe. La historia del Cristo que vino al mundo para sanar, salvar y amar. La historia que, aún hoy, sigue cambiando vidas. Una historia con propósito divino y raíz humana. El Evangelio según San Lucas no es solo un relato, es un encuentro. Es la mirada compasiva de un hombre que, guiado por el Espíritu Santo, decidió unir lo divino y lo humano en una narración tan precisa como conmovedora. A diferencia de los otros evangelistas, Mateo, que resalta a Jesús como el Mesías prometido, Marcos, que muestra su poder como Hijo de Dios, y Juan, que exalta su naturaleza divina. Lucas nos presenta al Dios que camina entre los hombres, al Salvador que transforma lo cotidiano con amor, ternura y verdad. Desde las primeras líneas, Lucas nos invita a ver a Jesús no solo como figura celestial, sino como alguien que entra en la historia real, entre fechas, gobernadores y pueblos. Su intención no es probar quién es Jesús, sino mostrarnos cómo vivió, amó y redimió. Su pluma médica y precisa disecciona los acontecimientos con rigor, pero su corazón creyente los envuelve con fe. En cada página, el Evangelio de Lucas nos conduce desde el silencio del templo, donde un sacerdote duda ante un ángel, hasta los campos de Belén, donde unos pastores escuchan el canto de los cielos. Todo ocurre en escenarios concretos, donde lo eterno toca lo terrenal. La salvación, nos recuerda Lucas, no desciende con estruendo desde lo alto, sino que florece en medio de la humanidad. Su relato está cuidadosamente ordenado. Desde el nacimiento milagroso de Juan el Bautista hasta la gloriosa ascensión de Cristo, cada episodio revela el rostro de un Dios que se acerca, que escucha y que ama.
Jesús aparece como el amigo de los pobres, el consuelo de los afligidos, el médico de los enfermos y el perdón encarnado para los pecadores. Lucas nos muestra un evangelio profundamente humano, donde la compasión de Cristo se convierte en el lenguaje de la esperanza. El propósito de este evangelio es claro: fortalecer la fe. Lucas escribe a un hombre llamado Teófilo, cuyo nombre significa amigo de Dios, pero en realidad escribe a todos nosotros. A través de sus palabras, Dios habla no a una sola persona, sino a toda alma que busca comprender la verdad y afirmar su fe. He querido escribirte estas cosas, dice Lucas, para que conozcas con certeza la verdad de lo que has aprendido. Esa certeza no surge de una tradición vacía, sino de una investigación cuidadosa. Lucas no fue testigo presencial de los hechos, pero escuchó los relatos de quienes caminaron con Jesús. Viajó con Pablo, convivió con los discípulos, investigó con humildad y precisión. Como médico, analizó con detalle; como creyente, escribió con devoción. Su evangelio no es una crónica fría, sino una sinfonía espiritual que une la razón con la fe. Teófilo, el destinatario de su carta, representa a cada buscador sincero de la verdad. En el primer libro, Lucas lo llama excelentísimo Teófilo, tal vez un hombre de prestigio y posición. Pero en el libro de los Hechos, su segundo escrito, ya no usa títulos. Solo dice Teófilo. Es como si la fe hubiera derribado los muros de la jerarquía, y el corazón hubiera encontrado su verdadero lugar ante Dios. Lucas, con su estilo sensible y ordenado, comienza su relato en los días de Herodes, rey de Judea. No lo hace por casualidad, sino para situar la fe en el tiempo y la historia. Allí, en un templo envuelto en incienso y silencio, un sacerdote llamado Zacarías escucha una promesa imposible: su esposa, Elizabeth, dará a luz a un hijo. Ese niño será el profeta que preparará el camino del Señor. Zacarías duda. La fe tambalea ante lo que desafía la lógica. Como signo, queda mudo, incapaz de hablar. Pero Dios no necesita palabras humanas para cumplir su palabra divina. Elizabeth concibe, y en su vientre late la promesa que romperá el silencio de los siglos. Ese hijo será Juan, el Bautista, la voz que clama en el desierto, el puente entre la antigua promesa y la nueva esperanza. Su vida será el eco de Isaías. Preparad el camino del Señor, enderezad en la soledad una senda para nuestro Dios. Isaías 40, 3. Juan no busca protagonismo. Él es la voz, no la palabra. Su misión es anunciar al Mesías, abrir los corazones, preparar la senda de la salvación. Su historia nos enseña que incluso en la aridez del desierto, Dios hace brotar vida, que aún en el silencio, su voz sigue resonando. Lucas no escribe mitos ni leyendas. Escribe historia sagrada. Cada detalle, desde el nombre de los reyes hasta los pueblos olvidados de Galilea, forma parte de un testimonio real. Nos recuerda que la fe no está fuera del tiempo, sino dentro de la historia, que el milagro no ocurre en los templos de mármol, sino en el corazón de los hombres. Por eso, su evangelio es más que un relato, es una invitación. Una llamada a mirar a Cristo como el Salvador universal, el rostro de la misericordia divina, el médico que sana cuerpos y almas. En sus 24 capítulos, Lucas despliega una obra viva, profunda y llena de humanidad.
Este viaje por su Evangelio nos invita a redescubrir los momentos más significativos de la vida de Jesús, desde los anuncios angelicales hasta la ascensión gloriosa. Cada paso nos acerca a la verdad del amor de Dios y a la certeza de su promesa, que la salvación no pertenece a unos pocos, sino a toda la humanidad. Lucas, el médico amado, el cronista de la ternura de Cristo, nos enseña que la fe no nace del poder ni del temor, sino del encuentro personal con el Dios que se hizo hombre. Y ese encuentro sigue vivo hoy, en cada corazón que escucha su palabra y responde con esperanza. Porque al final, este no es solo el Evangelio de Lucas. Es el Evangelio del amor que se hizo historia. El Evangelio del Dios que eligió habitar entre nosotros. El Evangelio que nos recuerda que la salvación no llega desde lo alto, sino desde dentro, desde el corazón que se abre a creer. En un tiempo en que el silencio parecía haberse posado sobre la tierra y las voces proféticas habían callado por siglos, el cielo volvió a hablar. El mensajero celestial, el ángel Gabriel, descendió primero a la casa de un anciano sacerdote llamado Zacarías para anunciar el nacimiento de un niño que prepararía el camino del Señor. Pero el milagro más grande aún estaba por venir. En un pequeño y humilde pueblo llamado Nazaret, el mismo ángel fue enviado nuevamente, esta vez con un mensaje que cambiaría la historia para siempre. Ante una joven llamada María, pura de corazón y llena de gracia, Gabriel pronunció las palabras que resonarían por generaciones: ella sería la madre del Hijo de Dios. No habría intervención humana, el Espíritu Santo obraría el milagro en su interior. María, con fe serena y una confianza total en la voluntad divina, respondió: hágase conmigo según tu palabra. Movida por el gozo del Espíritu, María fue al encuentro de su prima Elizabeth, quien también vivía un milagro. Al saludarse, el niño en el vientre de Elizabeth saltó de alegría, y ella, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. A través de este encuentro, la presencia de Dios se manifestó con poder, y ambas mujeres se convirtieron en testigos vivientes del cumplimiento de las promesas divinas. El tiempo pasó, y la palabra del Señor se cumplió. Elizabeth dio a luz a su hijo, y el vecindario entero se llenó de júbilo. En el 8º día, durante la circuncisión, todos esperaban que el niño fuera llamado Zacarías, pero Elizabeth declaró con firmeza: su nombre será Juan. Zacarías, aún mudo, escribió en una tablilla: su nombre es Juan. En ese instante, su voz fue restaurada y su corazón estalló en alabanza. La duda había sido reemplazada por fe. Su voz, antes silenciada, se convirtió en instrumento de adoración. Lleno del Espíritu Santo, profetizó sobre el destino glorioso de su Hijo, quien sería el profeta del Altísimo, el que prepararía el camino para la salvación del pueblo. El nombre de Juan, el Señor ha sido misericordioso, no fue una simple elección humana, sino un recordatorio celestial del amor y fidelidad de Dios. A través de este niño, el cielo comenzaba a escribir un nuevo capítulo de esperanza para toda la humanidad. Pasaron los años, y el relato de Lucas nos conduce al momento más sublime, el nacimiento de Jesús, el Salvador prometido. En tiempos de César Augusto, un decreto imperial obligó a José y a María a viajar desde Nazaret hasta Belén. Lo que parecía una simple orden política se transformó en el cumplimiento perfecto del plan divino, pues los profetas habían anunciado que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David. Allí,
en la noche silenciosa, entre la humildad de un establo y la ternura de una madre, el Hijo de Dios vino al mundo. No hubo palacios ni coronas, sino un pesebre, paja y la luz de una estrella que guió a los sabios de Oriente. En los campos, los pastores fueron los primeros en recibir el anuncio celestial: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en el cielo resonó el canto de los ángeles: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús fue presentado en el templo, cumpliendo la ley de Moisés. Allí, el anciano Simeón, guiado por el Espíritu, tomó al niño en sus brazos y exclamó con lágrimas de gratitud: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. También la profetisa Ana, llena de fe, proclamó que aquel niño era el Redentor esperado. Así, la promesa eterna de Dios se hacía carne y moraba entre nosotros. El relato continúa con el crecimiento de Juan, quien se fortalecía en el Espíritu en los silencios del desierto, preparándose para su misión. Y cuando llegó el tiempo señalado, la voz de Dios volvió a resonar en su vida. Era una época dominada por el poder del Imperio Romano. Tiberio César gobernaba, y Poncio Pilato administraba en Judea. Los sumos sacerdotes Anás y Caifás controlaban los templos. Sin embargo, la palabra del Altísimo no descendió sobre los poderosos, sino sobre un hombre vestido de sencillez, forjado en soledad, Juan, el hijo de Zacarías. Desde el desierto, su voz rompió el silencio de los siglos, cumpliendo la profecía de Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan no predicaba con diplomacia ni temor. Su mensaje era claro, directo y transformador: el arrepentimiento debía reflejarse en obras. A ricos y pobres, soldados y recaudadores, a todos les llamaba a cambiar el corazón, porque el reino de Dios estaba cerca. El pueblo, conmovido por su palabra, preguntaba una y otra vez: ¿qué debemos hacer? Y Juan respondía con sabiduría divina, guiándolos hacia una vida de justicia, humildad y fe verdadera. Así, en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, el cielo y la tierra se entrelazan. Promesas antiguas se cumplen, los humildes son exaltados, y los corazones dispuestos se convierten en testigos de la misericordia divina. Desde la fe silenciosa de María hasta la voz profética de Juan, todo apunta hacia el cumplimiento del plan perfecto de Dios, la llegada del Salvador del mundo, Jesucristo, la luz que disipa toda oscuridad. Este relato del Evangelio según San Lucas nos sumerge en un viaje profundo y luminoso a través del despertar espiritual de la humanidad. Todo comienza con una voz en el desierto: Juan el Bautista, el profeta que llama a la conversión, al arrepentimiento y a la justicia. Su mensaje no era teórico ni distante, era un llamado ardiente a la acción. El que tenga 2 túnicas, comparta con quien no tiene; el que posea alimento, que dé de comer al hambriento. Con estas palabras, Juan recordaba al pueblo que la verdadera fe no se demuestra en rituales vacíos, sino en la compasión y la rectitud del corazón. Cada frase suya resonaba como un eco del cielo, una invitación a purificar la vida y preparar el alma para recibir al Salvador. Los recaudadores debían dejar la codicia, los soldados abandonar la violencia y todos aprender a vivir con gratitud y equidad. No se trataba solo de cumplir la ley, sino de renacer espiritualmente. Y mientras el pueblo lo escuchaba, muchos se preguntaban si aquel hombre austero, vestido de piel de camello,
sería el Mesías. Pero Juan, con una humildad que engrandecía su voz profética, proclamó: «Yo os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Juan sabía que su misión no era ser la luz, sino preparar el camino para la luz del mundo. Su valentía lo llevó ante el poder terrenal. Herodes lo encarceló por denunciar sus injusticias. Desde la prisión, su fe fue probada, pero su mensaje siguió vivo. Aunque no vio el cumplimiento total de la promesa, Juan había anunciado con precisión el corazón del plan divino, el arrepentimiento, la justicia y la llegada del reino de Dios. Y fue entonces cuando la historia alcanzó su punto más sagrado, el bautismo de Jesús. Mientras el pueblo se acercaba al Jordán, también Jesús descendió a las aguas. En ese instante, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y una voz del cielo proclamó: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia». Fue el inicio del ministerio del Mesías, el momento en que la eternidad tocó la tierra. Jesús fue revelado como el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, enviado con una misión divina: traer salvación a toda la humanidad. Lucas, siempre cuidadoso, traza su genealogía hasta Adán, recordando que Cristo vino no solo para Israel, sino para todos los pueblos y generaciones. Desde ese momento, el Evangelio se convierte en una historia viva, donde cada paso de Jesús revela el amor tangible del Padre. Su ministerio comienza con la tentación en el desierto, donde vence al enemigo con la fuerza de la palabra. De allí regresa a Galilea, lleno del poder del Espíritu, enseñando en las sinagogas y sanando a los oprimidos. La gente se asombra, su fama se extiende, y su palabra despierta la esperanza. En Nazaret, su pueblo natal, Jesús proclama el cumplimiento de las profecías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres». Aquellas palabras, tomadas del profeta Isaías, se cumplen ante los ojos de todos. Pero los corazones endurecidos por la incredulidad se niegan a verlo. La admiración se transforma en rechazo. Intentan arrojarlo al precipicio, pero él pasa en medio de ellos con la majestad serena de quien cumple un destino divino. Desde allí, Jesús continúa su camino. Enseña con autoridad, libera a los oprimidos y sana a los enfermos. En Capernaum, su palabra expulsa a los demonios, y su sola presencia transforma la desesperanza en fe. Cada milagro es una revelación del reino de Dios. Los ciegos ven, los cautivos son liberados y los corazones oprimidos hallan consuelo. Pero el poder de Jesús no se limita a las multitudes. Se manifiesta también en lo íntimo, en la vida de quienes lo encuentran personalmente. Junto al lago de Genesaret, un pescador agotado llamado Pedro obedece su palabra y lanza las redes una vez más. Lo imposible sucede, una pesca abundante que desborda toda lógica. Caído de rodillas, Pedro reconoce su pequeñez: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Sin embargo, Jesús no se aparta, lo llama. «Desde ahora serás pescador de hombres». Así comienza la historia de los primeros discípulos. No fueron elegidos por su fuerza ni por su sabiduría, sino por su disposición a creer, por su capacidad de dejarlo todo y seguir al Maestro. Luego, un hombre cubierto de lepra se acerca con fe temblorosa y dice: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús extiende su mano, lo toca,
rompiendo todas las normas humanas de pureza, y le responde, sí, quiero. Queda limpio. En un instante, la lepra desaparece. Donde había soledad, hay comunión, donde había muerte, brota la vida. En cada página, Lucas nos muestra que el Evangelio no es una fábula, sino historia viva. A diferencia de las creencias fundadas en mitos, el cristianismo se sostiene sobre hechos concretos, nombres, lugares y testigos. Su verdad puede ser examinada porque nació en la realidad misma de nuestro mundo. El estilo de Lucas combina precisión histórica con profundidad espiritual. Su mensaje no busca complicar, sino iluminar. Nos enseña que compartir la fe es contar la historia del amor de Dios en nuestra propia vida, que evangelizar es hablar desde el corazón, con sencillez y verdad. Y así, a través de su relato, comprendemos que Jesús no vino solo a enseñar, sino a transformar, no solo a sanar cuerpos, sino a restaurar almas. Cada paso que dio, cada palabra que pronunció, cada milagro que realizó, fue una manifestación del amor eterno de Dios. El Evangelio de Lucas no es simplemente una narración del pasado, es una invitación presente. Nos llama a preparar nuestro corazón como lo hizo Juan, a obedecer como Pedro, a confiar como el leproso, y a seguir al Maestro que vino a liberar, sanar y salvar. Porque cuando Jesús entra en la vida de una persona, nada vuelve a ser igual. La historia continúa, pero esta vez, se escribe en el alma de todo aquel que decide creer. El poder sanador de Jesús y la fe que rompe barreras. En un día cualquiera de su ministerio, Jesús enseñaba mientras el lugar se llenaba de fariseos, maestros de la ley y curiosos venidos de todas partes. La atmósfera estaba cargada de algo que las palabras no podían describir, la presencia viva de Dios. En medio de esa multitud, el poder del Señor se manifestaba, dispuesto a sanar y transformar. De pronto, unos hombres aparecieron cargando a su amigo paralítico en una camilla. Su deseo era uno solo, llevarlo ante Jesús. Pero la multitud era tan grande que no había manera de entrar. Sin rendirse, subieron al techo, abrieron un hueco y bajaron la camilla justo frente al Maestro. Aquella escena se convirtió en una de las más conmovedoras del Evangelio, una fe que no se detiene ante los obstáculos. Jesús, al ver aquella fe viva y decidida, pronunció palabras que atravesaron los siglos: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Los fariseos se escandalizaron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les respondió con autoridad divina: ¿qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y mirando al paralítico añadió: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó al instante, tomó su camilla y salió glorificando a Dios. La multitud quedó asombrada, proclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Aquel milagro no solo mostró el poder sanador de Cristo, sino también la autoridad divina que desafía las estructuras humanas. Jesús rompía barreras religiosas, derribaba muros de incredulidad y revelaba el verdadero rostro de Dios: amor, gracia y libertad. El nuevo vino, la gracia que transforma. Más adelante, algunos preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban como los de Juan o los fariseos. Él respondió con una ternura que desarmaba toda rigidez:
¿podéis hacer ayunar a los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Y luego les habló en parábolas: nadie pone un parche nuevo en un vestido viejo, ni echa vino nuevo en odres viejos. Jesús anunciaba algo completamente nuevo, el reino de Dios, una realidad que no cabía en los moldes del pasado. El vestido viejo representaba las tradiciones que habían perdido vida. El vino nuevo era el Espíritu, la gracia y la salvación. El mensaje era claro: para recibir lo nuevo de Dios, el corazón también debe ser nuevo. Solo un corazón renovado puede contener la abundancia de su Espíritu. El Señor del sábado, misericordia sobre ritual. En otro sábado, mientras caminaban entre los sembrados, los discípulos arrancaban espigas para comer. Los fariseos los reprendieron, pero Jesús les recordó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y otro día, en una sinagoga, Jesús sanó a un hombre con la mano paralizada. Mirando a quienes lo juzgaban, preguntó: ¿es lícito hacer el bien o el mal en sábado, salvar una vida o destruirla? Luego dijo al hombre: extiende tu mano. Y la mano fue sanada. Mientras el hombre alababa a Dios, los fariseos se llenaron de ira. Pero Jesús seguía mostrando que el amor siempre está por encima de las reglas, que la misericordia es el verdadero centro del corazón de Dios. La elección de los 12, oración antes de la misión. Antes de elegir a sus apóstoles, Jesús pasó toda la noche en oración. Aunque era el Hijo de Dios, buscaba la comunión íntima con el Padre antes de tomar una decisión tan trascendente. Al amanecer, escogió a 12 hombres comunes, pescadores, publicanos, soñadores y buscadores. Ellos serían los portadores del mensaje eterno. Esta elección nos enseña que Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos, que antes de toda gran misión, siempre hay una noche de oración. Lecciones que transforman el alma. Cuidado con la complacencia espiritual. Los fariseos rechazaron a Jesús porque se aferraron a sus tradiciones. No dejes que la costumbre apague tu fe. La verdadera espiritualidad no es ritual, es relación. Los milagros no sustituyen la fe. Muchos vieron y no creyeron. La fe genuina no necesita pruebas, solo confianza en la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Jesús sigue llamando hoy. Su voz no se ha silenciado. Sigue llamando a corazones dispuestos, a hombres y mujeres que quieran ser odres nuevos para recibir el vino fresco del reino. Jesús en Galilea, el corazón de su ministerio. Lucas nos lleva ahora a Galilea, donde Jesús inicia su ministerio público. En Capernaum, junto al sereno mar de Galilea, comenzó a enseñar, sanar y reunir a quienes serían los testigos de su reino. Desde allí, sus palabras resonaron como un río de vida, bienaventuranzas, parábolas, sabiduría eterna. Lucas muestra a un Cristo profundamente humano y profundamente divino, que enseña no desde el trono, sino desde el monte, desde la orilla, desde el corazón. Cada milagro confirmaba su enseñanza, cada palabra preparaba el alma para el milagro más grande, su resurrección. Y con cada paso, Jesús mostraba que el reino no era un lugar, sino una forma de vivir, un corazón transformado por el amor de Dios. Así continúa el Evangelio según San Lucas, una historia de palabras que sanan,
manos que restauran y un corazón divino que late por toda la humanidad. El relato se abre en un mundo dominado por Roma, un imperio que impone su poder a través de la fuerza y la disciplina. En medio de ese orden de hierro, surge una historia distinta, la de un soldado que no conquista con la espada, sino con la fe. La sanación del siervo del centurión. Capernaum, una ciudad costera donde las voces del mercado se mezclan con el eco de los pasos romanos. Allí vive un centurión, un hombre acostumbrado a mandar, un líder de autoridad y respeto. Pero detrás de su uniforme se esconde un corazón sensible, capaz de compadecerse del dolor ajeno. Su siervo, su amigo, su compañero, está al borde de la muerte. Al oír hablar de Jesús, el centurión no duda. No busca imponerse, no exige. Envía mensajeros, ancianos judíos, para rogarle al maestro que sane a su siervo. Los líderes religiosos interceden por él con sinceridad, es digno, porque ama a nuestro pueblo y nos edificó una sinagoga. ¡Qué contraste tan profundo! Un extranjero, soldado del imperio, convertido en benefactor del pueblo de Dios. Jesús escucha y accede a ir. Pero antes de llegar, el centurión envía un nuevo mensaje: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra, y mi siervo será sanado. No hay arrogancia, solo fe. Él, que entiende el peso de la autoridad, reconoce en Jesús la voz del Creador, aquella que con una palabra formó los cielos y la tierra. Jesús se detiene, maravillado. Mira a la multitud y declara: os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los mensajeros regresan, el siervo ya está sano. El milagro no solo sana un cuerpo, revela un misterio: la fe verdadera no conoce fronteras. No depende del linaje, del conocimiento ni del rango. Dios mira el corazón, y cuando encuentra fe, responde con poder. La resurrección del hijo de la viuda. Después de aquella sanación, Jesús continúa su camino hacia la aldea de Naín. Entra en un escenario cubierto por la sombra de la muerte. Un cortejo fúnebre avanza lentamente, una madre viuda llora desconsolada la pérdida de su único hijo. No hay súplica, no hay esperanza, solo el silencio del dolor. Pero entonces, el cielo se inclina hacia la tierra. Jesús se acerca, movido por una compasión infinita, y pronuncia 3 palabras que cambian la historia: no llores. Toca el féretro, y dice con autoridad celestial: joven, a ti te digo, levántate. El aire se llena de vida. El muchacho abre los ojos, se incorpora y comienza a hablar. La multitud estalla en asombro. Dios ha visitado a su pueblo. En ese instante, la muerte cede ante el poder de la palabra. No hay hechizo, ni ceremonia, ni sacrificio. Solo la voz del Hijo de Dios, que con ternura y poder devuelve al mundo lo que el dolor había robado. El nuevo vino, la gracia que transforma. Más adelante, algunos preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban como los de Juan o los fariseos. Él respondió con una ternura que desarmaba toda rigidez: ¿podéis hacer ayunar a los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Y luego les habló en parábolas: nadie pone un parche nuevo en un vestido viejo, ni echa vino nuevo en odres viejos. Jesús anunciaba algo completamente nuevo: el reino de Dios, una realidad que no cabía en los moldes del pasado. El vestido viejo representaba las tradiciones que habían perdido vida.
El vino nuevo era el Espíritu, la gracia y la salvación. El mensaje era claro: para recibir lo nuevo de Dios, el corazón también debe ser nuevo. Solo un corazón renovado puede contener la abundancia de su Espíritu. El Señor del sábado, misericordia sobre ritual. En otro sábado, mientras caminaban entre los sembrados, los discípulos arrancaban espigas para comer. Los fariseos los reprendieron, pero Jesús les recordó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y otro día, en una sinagoga, Jesús sanó a un hombre con la mano paralizada. Mirando a quienes lo juzgaban, preguntó: ¿es lícito hacer el bien o el mal en sábado, salvar una vida o destruirla? Luego dijo al hombre: extiende tu mano. Y la mano fue sanada. Mientras el hombre alababa a Dios, los fariseos se llenaron de ira. Pero Jesús seguía mostrando que el amor siempre está por encima de las reglas, que la misericordia es el verdadero centro del corazón de Dios. La elección de los 12, oración antes de la misión. Antes de elegir a sus apóstoles, Jesús pasó toda la noche en oración. Aunque era el Hijo de Dios, buscaba la comunión íntima con el Padre antes de tomar una decisión tan trascendente. Al amanecer, escogió a 12 hombres comunes, pescadores, publicanos, soñadores y buscadores. Ellos serían los portadores del mensaje eterno. Esta elección nos enseña que Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos, que antes de toda gran misión, siempre hay una noche de oración. Lecciones que transforman el alma. Cuidado con la complacencia espiritual. Los fariseos rechazaron a Jesús porque se aferraron a sus tradiciones. No dejes que la costumbre apague tu fe. La verdadera espiritualidad no es ritual, es relación. Los milagros no sustituyen la fe. Muchos vieron y no creyeron. La fe genuina no necesita pruebas, solo confianza en la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Jesús sigue llamando hoy. Su voz no se ha silenciado. Sigue llamando a corazones dispuestos, a hombres y mujeres que quieran ser odres nuevos para recibir el vino fresco del reino. Jesús en Galilea, el corazón de su ministerio. Lucas nos lleva ahora a Galilea, donde Jesús inicia su ministerio público. En Capernaum, junto al sereno mar de Galilea, comenzó a enseñar, sanar y reunir a quienes serían los testigos de su reino. Desde allí, sus palabras resonaron como un río de vida, bienaventuranzas, parábolas, sabiduría eterna. Lucas muestra a un Cristo profundamente humano y profundamente divino, que enseña no desde el trono, sino desde el monte, desde la orilla, desde el corazón. Cada milagro confirmaba su enseñanza, cada palabra preparaba el alma para el milagro más grande, su resurrección. Y con cada paso, Jesús mostraba que el reino no era un lugar, sino una forma de vivir, un corazón transformado por el amor de Dios. Así continúa el Evangelio según San Lucas, una historia de palabras que sanan, manos que restauran y un corazón divino que late por toda la humanidad. El relato se abre en un mundo dominado por Roma, un imperio que impone su poder a través de la fuerza y la disciplina. En medio de ese orden de hierro, surge una historia distinta, la de un soldado que no conquista con la espada, sino con la fe. La sanación del siervo del centurión. Capernaum,
una ciudad costera donde las voces del mercado se mezclan con el eco de los pasos romanos. Allí vive un centurión, un hombre acostumbrado a mandar, un líder de autoridad y respeto. Pero detrás de su uniforme se esconde un corazón sensible, capaz de compadecerse del dolor ajeno. Su siervo, su amigo, su compañero, está al borde de la muerte. Al oír hablar de Jesús, el centurión no duda. No busca imponerse, no exige. Envía mensajeros, ancianos judíos, para rogarle al maestro que sane a su siervo. Los líderes religiosos interceden por él con sinceridad, es digno, porque ama a nuestro pueblo y nos edificó una sinagoga. ¡Qué contraste tan profundo! Un extranjero, soldado del imperio, convertido en benefactor del pueblo de Dios. Jesús escucha y accede a ir. Pero antes de llegar, el centurión envía un nuevo mensaje: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra, y mi siervo será sanado. No hay arrogancia, solo fe. Él, que entiende el peso de la autoridad, reconoce en Jesús la voz del Creador, aquella que con una palabra formó los cielos y la tierra. Jesús se detiene, maravillado. Mira a la multitud y declara: os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los mensajeros regresan, el siervo ya está sano. El milagro no solo sana un cuerpo, revela un misterio: la fe verdadera no conoce fronteras. No depende del linaje, del conocimiento ni del rango. Dios mira el corazón, y cuando encuentra fe, responde con poder. La resurrección del hijo de la viuda. Después de aquella sanación, Jesús continúa su camino hacia la aldea de Naín. Entra en un escenario cubierto por la sombra de la muerte. Un cortejo fúnebre avanza lentamente, una madre viuda llora desconsolada la pérdida de su único hijo. No hay súplica, no hay esperanza, solo el silencio del dolor. Pero entonces, el cielo se inclina hacia la tierra. Jesús se acerca, movido por una compasión infinita, y pronuncia 3 palabras que cambian la historia: no llores. Toca el féretro, y dice con autoridad celestial: joven, a ti te digo, levántate. El aire se llena de vida. El muchacho abre los ojos, se incorpora y comienza a hablar. La multitud estalla en asombro. Dios ha visitado a su pueblo. En ese instante, la muerte cede ante el poder de la palabra. No hay hechizo, ni ceremonia, ni sacrificio. Solo la voz del Hijo de Dios, que con ternura y poder devuelve al mundo lo que el dolor había robado. El milagro de Naín no solo revela a un Jesús que puede resucitar a los muertos, sino a un Dios que se detiene ante el sufrimiento humano y lo transforma en esperanza. El mensaje a Juan el Bautista. Mientras la fama de Jesús crece, las noticias llegan hasta una celda oscura. Allí, en prisión, está Juan el Bautista, el profeta del desierto, el que anunció con voz firme: preparad el camino del Señor. Pero ahora, en su soledad, la duda lo visita. No porque falte fe, sino porque los planes de Dios parecen misteriosos. Juan esperaba un Mesías que trajera juicio inmediato, pero ve a uno que sana, perdona y abraza a los marginados. Envía entonces a sus discípulos con una pregunta que atraviesa los siglos: ¿eres tú el que había de venir, o debemos esperar a otro? Jesús no responde con palabras vacías. En ese momento, sana enfermos, devuelve la vista a los ciegos, levanta a los cojos y anuncia buenas noticias a los pobres. Luego les dice:
id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Es una respuesta viva, una revelación de amor y poder, florece con misericordia. Y ante la multitud, el Maestro honra al profeta, entre los nacidos de mujer, no hay uno mayor que Juan. Aquel mensaje no reprende, consuela. Jesús le recuerda a Juan, y a todos los que dudan, que el reino de Dios no se impone con violencia. El mensaje es eterno, incluso los más fieles pueden dudar, pero la gracia de Cristo no se aparta. La fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar aun cuando el camino no se entiende. La mujer que amó mucho. Más adelante, Jesús es invitado a comer en casa de un fariseo. Un ambiente de solemnidad y juicio lo rodea. En medio de la reunión entra una mujer, conocida por todos como pecadora. No lleva discursos ni justificaciones. Solo un frasco de alabastro lleno de perfume. Sin decir palabra, se acerca a Jesús, rompe el frasco y deja que el perfume llene la habitación. Sus lágrimas caen sobre los pies del Maestro, los limpia con su cabello y los besa con devoción. En un instante, el silencio se vuelve adoración. El fariseo observa con desprecio, pero Jesús ve lo que los ojos humanos no pueden, un corazón arrepentido y lleno de amor. Entonces declara con ternura, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Con ese gesto, Jesús eleva la dignidad de la mujer, rompe los muros del prejuicio y revela la esencia del Evangelio, el amor que perdona, la gracia que restaura, la fe que renace. El Evangelio del amor que transforma. Cada episodio narrado por Lucas revela un mismo latido, el del corazón de Dios manifestado en Cristo. El centurión nos enseña que la fe puede florecer incluso en tierras extranjeras. La viuda de Naín nos recuerda que la compasión de Jesús vence la muerte. Juan el Bautista nos muestra que la duda también puede ser un camino hacia la verdad. Y la mujer pecadora nos revela que el amor sincero abre las puertas del perdón. Así continúa el Evangelio, una historia viva que sigue escribiéndose en cada alma que cree. Palabras que sanan. Manos que restauran. Y un corazón divino que sigue latiendo por toda la humanidad. Había una mujer de la ciudad, conocida por su pecado, pero marcada por un anhelo más profundo que la culpa. Cuando escuchó que Jesús estaba en casa del fariseo, algo se encendió en su corazón. Tomó lo más valioso que poseía, un frasco de alabastro lleno de perfume costoso, y, sin pensarlo más, decidió acercarse al Maestro. En aquella casa, donde las mesas eran bajas y los comensales se reclinaban en torno al pan y el vino, la mujer se abrió paso entre miradas que juzgaban. Nadie la invitó, pero el amor la llevó allí. Se acercó por detrás de Jesús, y cuando sus ojos lo vieron, las lágrimas comenzaron a brotar. Cayó de rodillas, y mientras las gotas rodaban por su rostro, caían sobre los pies del Salvador. Con sus cabellos los secaba, los besaba y los ungía con perfume. Cada lágrima era una confesión. Cada beso, una súplica silenciosa. Cada gota de perfume, una ofrenda de amor y gratitud. No hubo palabras, pero su corazón gritaba perdón. El fariseo que observaba pensó en su interior, si este hombre fuera profeta, sabría quién lo toca, que es una pecadora. Pero Jesús, conociendo los pensamientos, le habló: Simón,
tengo algo que decirte. Y le contó una historia. Un prestamista tenía 2 deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Ninguno podía pagar, así que perdonó a ambos. ¿Quién de los 2 lo amará más?, preguntó Jesús. Aquel a quien más le perdonó, respondió el fariseo. Has juzgado correctamente, dijo el maestro. Entonces Jesús, mirando a la mujer con ternura, reveló el verdadero mensaje. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella los lavó con sus lágrimas. No me diste beso, pero ella no ha dejado de besarme. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Y con voz llena de compasión, pronunció las palabras que cambiaron su vida: tus muchos pecados te son perdonados, porque amaste mucho. Pero al que poco se le perdona, poco ama. La mujer fue perdonada, no por su acto, sino porque su corazón ya había sido tocado por la gracia divina. Su adoración fue la respuesta de un alma que conoció el perdón. En cambio, el fariseo había recibido al maestro en su casa, pero no en su corazón. Así nos enseña Jesús que todos somos deudores ante Dios. La diferencia no está en el tamaño de nuestro pecado, sino en la conciencia de nuestra necesidad. Algunos, como la mujer, se postran en adoración, otros, como el fariseo, se esconden tras el juicio. Quien ha sido perdonado mucho, ama mucho. Y quien ama mucho, demuestra que ha comprendido la profundidad de la misericordia divina. Jesús perdonó a la mujer públicamente, proclamando así que solo Dios puede perdonar los pecados. Ese momento fue un preludio de la cruz, donde el mismo que perdonó a la pecadora entregaría su vida por toda la humanidad. Después de este conmovedor encuentro, Lucas nos muestra otro rostro del ministerio de Jesús, el Maestro caminando entre aldeas, acompañado no solo por sus discípulos, sino también por mujeres de fe, María Magdalena, Juana, Susana y muchas más, que servían y sostenían su obra con lo que tenían. Ellas no predicaban en las sinagogas, pero predicaban con sus actos. No sanaban multitudes, pero curaban con su servicio. En su sencillez, Lucas nos recuerda que el reino de Dios también avanza gracias a quienes apoyan, acompañan y dan desde el corazón. Más adelante, el evangelista relata la historia del centurión, un hombre extranjero cuya fe sorprendió incluso a Jesús. No pertenecía al pueblo de Israel, pero creía con una confianza pura y profunda. Cuando su siervo enfermó, no pidió señales, solo una palabra: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra, y mi siervo sanará. Y el Señor respondió a esa fe sincera con poder. Así nos enseña que la verdadera fe no depende de ver, sino de confiar. La fe siempre encuentra un camino, aun cuando las circunstancias parecen cerradas. De igual forma, nuestras oraciones por otros, por un ser querido extraviado, por un amigo en necesidad, por alguien que no comparte nuestra fe, también son escuchadas. Porque no se sostienen en la justicia de ellos, sino en la fe viva que habita en nosotros. Finalmente, Lucas nos lleva a una de las enseñanzas más profundas del ministerio de Jesús, la parábola del sembrador. Multitudes de todas partes se reunían para escucharlo.
Y en medio de aquella multitud, el maestro habló de un sembrador que salió a sembrar su semilla. Parte cayó junto al camino, parte entre piedras, parte entre espinos, y parte en buena tierra. La semilla, dijo Jesús, es la palabra de Dios. El camino representa a quienes oyen, pero no guardan. Las piedras son corazones superficiales que no resisten las pruebas. Los espinos son las preocupaciones y placeres del mundo que ahogan la fe. Pero la buena tierra, esa es el alma que escucha, guarda y da fruto. Las parábolas eran el lenguaje del reino, historias sencillas que escondían verdades eternas. No para excluir, sino para invitar a quienes tienen oídos para oír y corazón para creer. Así, en cada paso de su ministerio, Jesús sembraba vida, en la mujer perdonada, en las discípulas que servían, en el centurión que creyó, y en cada corazón dispuesto a recibir la semilla del Evangelio. Lucas nos deja un mensaje eterno: la gracia de Dios alcanza a todos. El perdón transforma lo que el mundo desprecia. Y la fe, aun pequeña como una semilla, puede mover el corazón del cielo. Porque el Evangelio de Lucas no solo cuenta lo que Jesús hizo, nos recuerda quién sigue siendo hoy, el Maestro que perdona, el amigo que sana, y el Salvador que sigue sembrando amor en los corazones dispuestos a creer. El capítulo 8 del Evangelio de Lucas es un viaje espiritual profundo, una travesía que va desde el terreno del corazón humano hasta la tempestad del alma, mostrándonos cómo la fe puede florecer, iluminar y transformar incluso las circunstancias más oscuras. Cada relato es una semilla de esperanza sembrada por Jesús, el Maestro que conoce el alma humana y la conduce hacia la plenitud del reino de Dios. Todo comienza con la parábola del sembrador, una enseñanza que revela el misterio del corazón humano. Jesús nos muestra que el alma es como la tierra, algunas veces dura y cerrada, otras veces fértil y dispuesta. La buena tierra, dice, es el corazón noble y generoso que acoge la palabra, la guarda y produce fruto abundante. En esta imagen, Jesús nos invita a mirar hacia adentro, a examinar nuestro propio terreno interior. Nos pregunta con ternura y verdad: ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Recibo la semilla divina con fe y perseverancia, o dejo que las distracciones del mundo la asfixien? Cada palabra del Maestro es una semilla de vida eterna, sembrada con amor en el alma de quien escucha. Así, su mensaje no solo enseña, sino que transforma. Porque escuchar a Jesús con el corazón es permitir que brote dentro de nosotros una nueva vida. Luego, el Evangelio nos conduce a la parábola de la lámpara, donde Jesús revela que la luz no debe esconderse, sino brillar para todos. Nadie enciende una lámpara para ocultarla debajo de una vasija, dice, sino que la coloca en lo alto, para que alumbre a quienes entran. Esa lámpara somos nosotros. La fe, la verdad y la palabra de Dios son el fuego que arde dentro del alma. Jesús nos recuerda que la luz que Él ha encendido en nuestros corazones no fue dada para permanecer oculta, sino para irradiar esperanza, bondad y testimonio al mundo. Nos advierte también: tened cuidado de cómo escucháis, porque al que tiene, más le será dado. Quien escucha con el corazón abierto recibe entendimiento, pero quien se cierra, pierde incluso la poca luz que posee. Cuando su madre y sus hermanos vienen a buscarlo,
Jesús revela un misterio aún mayor: la verdadera familia de Dios está formada por quienes oyen su palabra y la ponen en práctica. Con estas palabras, nos enseña que ser hijos de Dios no depende de la sangre, sino del corazón obediente que escucha y actúa. El relato continúa con una escena poderosa: Jesús calma la tempestad. Mientras navegan por el mar de Galilea, una tormenta violenta se abate sobre los discípulos. El viento ruge, las olas amenazan con hundir la barca, y el miedo se apodera de ellos. Pero Jesús duerme en paz. Al ser despertado, se levanta y con una sola orden: calla, enmudece. El mar obedece. Todo queda en silencio. El viento cesa. La calma regresa. Los discípulos, sobrecogidos, se preguntan: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? A través de esta escena, Jesús revela su poder sobre la naturaleza y, más aún, sobre las tempestades del corazón. Él no solo calma los mares externos, sino las tormentas internas de miedo, duda y desesperanza. Nos enseña que la fe es el ancla que mantiene firme el alma incluso cuando todo parece hundirse. Su voz sigue siendo la misma hoy: ¿dónde está vuestra fe? Después, Lucas nos conduce a uno de los encuentros más sobrecogedores del Evangelio: la sanación del endemoniado Geraseno. En una tierra lejana, entre las tumbas, un hombre vive encadenado y atormentado por fuerzas oscuras. Pero Jesús no lo evita, se acerca con compasión. Su presencia irradia autoridad y amor. Con una sola palabra, los demonios huyen y el hombre recobra la paz, la dignidad y la libertad. Aquel que antes vivía en tinieblas se convierte en testigo de la luz. Jesús le dice: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El mensaje es claro: quien ha sido liberado por Cristo no debe callar, sino anunciar su misericordia. Así, la historia de un alma rota se transforma en un testimonio vivo de esperanza. Jesús demuestra que ninguna oscuridad es tan profunda como para resistir su luz, y que ningún corazón está demasiado perdido para ser redimido. Finalmente, el capítulo culmina con dos milagros entrelazados por la fe: la mujer con flujo de sangre y la hija de Jairo. Jairo, un hombre importante, corre a los pies de Jesús suplicando por su hija agonizante. Jesús acepta acompañarlo, pero en el camino ocurre algo inesperado: una mujer enferma desde hacía 12 años, marginada y sin recursos, se abre paso entre la multitud. Con fe silenciosa, toca el borde del manto del Maestro y queda sana al instante. Jesús se detiene, la mira y le dice con ternura: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Poco después llega la noticia trágica: la hija de Jairo ha muerto. Pero Jesús responde: no temas. Solo cree. Entra en la casa, toma la mano de la niña y dice: niña, levántate. Y la vida vuelve. La muerte se rinde ante el poder del Hijo de Dios. Ambas historias nos revelan que la fe, ya sea silenciosa como la de la mujer, o desesperada como la de Jairo, tiene poder para mover el corazón de Dios. Jesús no solo sana cuerpos, sino almas. No solo devuelve la vida física, sino la esperanza perdida. En estas páginas de Lucas,
comprendemos que el reino de Dios no es una promesa distante, sino una realidad viva que se manifiesta donde hay fe. En resumen, Lucas 8 es un espejo del alma y un canto a la fe. Nos enseña que el corazón debe ser tierra fértil para la palabra, lámpara encendida para el mundo y barca confiada en medio de la tormenta. Nos recuerda que Jesús tiene autoridad sobre toda oscuridad, que transforma la miseria en testimonio, la enfermedad en esperanza y la muerte en vida. Su voz sigue resonando hoy, cree, y verás la gloria de Dios. Porque en cada palabra de Jesús hay luz, en cada gesto hay vida, y en cada encuentro con Él, nace un nuevo comienzo. Mientras Jesús avanzaba entre la multitud, una mujer enferma desde hacía 12 años se abrió paso con el alma cansada, pero con una fe que ardía como fuego. Había gastado todo buscando una cura, pero solo encontró dolor y rechazo. Sin embargo, al oír hablar de Jesús, nació en ella una esperanza nueva. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana, pensó. Y así lo hizo. En un instante, su cuerpo fue restaurado y su espíritu liberado. Jesús, que conoce lo más profundo del corazón, no dejó que aquel milagro quedara en silencio. La miró con ternura y le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado». En esas palabras se resume el poder del Evangelio, el amor que restaura lo perdido, que devuelve dignidad, que transforma la vergüenza en gozo y la soledad en comunión. Y mientras aquel milagro ocurría, un padre desesperado recibía la noticia que ningún corazón quiere oír: su hija había muerto. Pero Jesús, con la serenidad del cielo en su mirada, le dijo: «No temas, solo cree». En la casa de Jairo, donde reinaba el llanto, Jesús tomó la mano de la niña y le habló con la autoridad del Creador: «Levántate». Y la vida regresó. El dolor se convirtió en alegría, y lo que parecía el final fue solo el comienzo de un nuevo milagro. Lucas, el médico amado, nos muestra que cada sanidad, cada palabra, cada toque del Maestro, son señales del reino de Dios, un reino donde lo imposible se hace posible y donde la fe abre las puertas del cielo. El llamado y envío de los 12. Después de recorrer aldeas y sanar multitudes, Jesús reunió a sus discípulos. Era tiempo de extender su misión. Los miró uno a uno y les dio poder y autoridad sobre toda enfermedad y sobre los espíritus malignos. No los envió con riquezas ni provisiones, sino con fe. Les enseñó a depender completamente del Padre, a confiar en la providencia divina, a proclamar el reino y sanar a los enfermos. Id, les dijo, y anunciad el reino de Dios. Así comenzaron su camino, llevando luz a los pueblos y esperanza a los corazones. Cada paso era una semilla del Evangelio que, siglos después, seguiría germinando en millones de almas. Jesús los formó no solo para hacer milagros, sino para ser portadores de amor, humildad y fidelidad. Les enseñó que no todos los recibirían, pero que el mensaje debía continuar, porque la fe verdadera no se apaga ante el rechazo. La oración de Jesús, gozo del cielo. En un momento de íntimo gozo, Jesús levantó los ojos al cielo y oró: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños». Fue una oración de gratitud, no por el poder,
sino por la revelación divina dada a los humildes. Jesús celebró que el reino no pertenece a los sabios del mundo, sino a los corazones sencillos que creen sin ver. En esa oración se revela el misterio más grande, el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando en perfecta unidad para traer salvación a la humanidad. Jesús recordó a sus discípulos el privilegio de ser testigos del cumplimiento de las promesas, lo que profetas y reyes anhelaron ver, ellos lo estaban viviendo. La verdadera alegría, dijo el Maestro, no está en los milagros, sino en tener el nombre escrito en el cielo. La parábola del buen samaritano, el rostro del amor verdadero. Un día, un intérprete de la ley preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, con sabiduría divina, lo condujo hacia una verdad más profunda a través de una parábola inmortal. Un hombre cayó en manos de ladrones y fue dejado medio muerto en el camino. Pasaron un sacerdote y un levita, hombres religiosos, pero ninguno se detuvo. Con esas palabras, Jesús transformó la pregunta. La cuestión ya no era quién es mi prójimo, sino estoy siendo yo un prójimo. No se trata de elegir a quién amar, sino de decidir amar a todos. Así, el amor dejó de ser un mandamiento frío y se convirtió en un camino vivo. Jesús nos mostró que la fe verdadera no se demuestra en templos, sino en caminos polvorientos, no se expresa con palabras, sino con manos que sanan y corazones que se detienen ante el dolor. La vida eterna no pertenece a los que acumulan conocimiento religioso, sino a los que viven la compasión. Cada vez que te detienes ante alguien herido, física, emocional o espiritualmente, estás reflejando el rostro mismo de Dios. Porque al final, el prójimo no es quien se parece a ti, ni quien comparte tu fe o tu apellido. Tu prójimo es todo aquel que necesita de ti. Y cuando eliges amar así, sin condiciones, el reino de Dios se hace visible, aquí, en la tierra, en el corazón que se atreve a detenerse. En el tranquilo pueblo de Betania, a pocos kilómetros de Jerusalén, Jesús llega al hogar de dos hermanas, Marta y María. Marta, diligente y servicial, se ocupa con esmero en preparar todo para recibir al Maestro. Mientras tanto, María se sienta a sus pies, absorta en la dulzura de sus palabras. Marta, agobiada por las tareas, reclama la ayuda de su hermana, pero Jesús, con ternura y sabiduría, le recuerda que hay una sola cosa verdaderamente necesaria. María, al elegir escuchar, ha escogido la mejor parte, alimentar el alma con la palabra viva de Dios. En este encuentro, Jesús nos enseña una verdad eterna: el servicio es valioso, pero la comunión con Él lo es aún más. No se trata de descuidar nuestras responsabilidades, sino de recordar que el alimento del Espíritu debe ser siempre prioridad sobre las exigencias del día. Marta servía al cuerpo, pero María se dejó servir por la presencia divina que colmaba su corazón. Poco después, los discípulos, conmovidos al observar a Jesús orar, le piden: Señor, enséñanos a orar. Entonces Él les ofrece un modelo sencillo pero profundo: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestros pecados, y no nos dejes caer en tentación. Jesús no solo les enseña las palabras, sino la actitud, una oración sincera, humilde,
persistente y llena de confianza en el Padre. Para ilustrarlo, narra la historia de un amigo que, en medio de la noche, pide pan con insistencia hasta que finalmente se le concede. La enseñanza es clara, la perseverancia en la oración abre puertas cerradas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús invita a una fe activa, constante y confiada. No se trata de repetir palabras, sino de confiar en que Dios, como un Padre amoroso, sabe dar lo mejor a sus hijos. Si los hombres imperfectos pueden ofrecer buenos regalos, cuanto más el Padre Celestial dará su Espíritu Santo a quienes lo pidan. Este es el mayor don, la presencia viva de Dios en nosotros, que da fuerza, consuelo y vida eterna. Pero a medida que Jesús se acerca a Jerusalén, la oposición crece. Los fariseos, cegados por el orgullo y la envidia, comienzan a atacarlo. Al liberar a un hombre poseído, las multitudes se maravillan, pero algunos acusan a Jesús de actuar con el poder del diablo. Él les responde con lógica y poder espiritual: un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Si Él expulsa demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ellos, aunque muchos se nieguen a verlo. Jesús declara con firmeza: quien no está conmigo, está contra mí, y quien no recoge conmigo, desparrama. Estas palabras resumen la esencia del discipulado: no existe neutralidad frente a Cristo. O se está con Él, o se le resiste. La multitud, todavía incrédula, le exige una señal del cielo, pero Jesús les advierte que solo recibirán la señal de Jonás, su propia resurrección. Sin embargo, muchos no entenderán ni siquiera entonces. Les dice que su luz es oscuridad, una metáfora poderosa para describir la ceguera espiritual de quienes creen tener la verdad, pero viven en tinieblas. Solo los que abren su corazón a Él hallarán la verdadera luz que guía los pasos hacia la vida eterna. Más adelante, Jesús es invitado a comer en casa de un fariseo. Al no cumplir los rituales de lavado, recibe críticas y en respuesta, pronuncia una serie de duras denuncias. Reprende su hipocresía, su orgullo y su religiosidad vacía. Les acusa de limpiar el exterior mientras el interior está lleno de avaricia e injusticia. Les señala como quienes oprimen, matan a los profetas y cierran el camino de la verdad. Con cada palabra, Jesús revela que el reino de Dios no está en los rituales ni en las apariencias, sino en la pureza del corazón. Su mensaje no busca complacer, sino despertar. Los fariseos, humillados y enfurecidos, comienzan entonces a conspirar para matarlo. Este conjunto de episodios nos deja una enseñanza profunda y atemporal. Como María, debemos elegir la mejor parte, sentarnos a los pies del Maestro y dejar que su palabra alimente nuestra alma. Como los discípulos, debemos aprender a orar con fe constante, sabiendo que nuestro Padre escucha. Y como seguidores de Cristo, debemos estar firmemente con Él, rechazando la hipocresía y abrazando la luz de la verdad. En el corazón de estas lecciones late una invitación divina: buscar primero el reino de Dios y confiar plenamente en su amor. Porque quien camina con Jesús, nunca camina en la oscuridad. El Evangelio de Lucas nos conduce por una travesía profunda, el viaje de Jesús hacia Jerusalén.
no es solo un desplazamiento geográfico, sino un recorrido espiritual cargado de enseñanzas, desafíos y revelaciones divinas. Mientras el Maestro avanza hacia la Ciudad Santa, donde la oposición de los líderes religiosos crece con intensidad, sus palabras se tornan más directas, más urgentes, más reveladoras del costo y la grandeza de seguirle. En esta etapa del relato, Jesús instruye a sus discípulos con advertencias claras: ser su seguidor no sería un camino fácil. Había oposición, trampas y mentiras, pero también una promesa: el poder del mensaje que llevaban superaría cualquier fuerza contraria. Dios, que conoce hasta el número de cabellos en nuestra cabeza, consideraba a cada uno de ellos, y a nosotros, de un valor incalculable. Jesús enseña que no es el estatus, ni la riqueza, ni la posición lo que determina nuestro destino eterno, sino la fe viva en Él, el Hijo de Dios. Quien lo reconoce ante los hombres será reconocido ante el Padre. Pero quien lo rechaza, cierra la puerta a la única fuente de perdón y salvación. Luego, en medio de la multitud, surge una voz que rompe el discurso. Alguien pide que Jesús intervenga en una disputa familiar por una herencia. Pero el Señor no vino a ser árbitro de riquezas terrenales, sino a revelar los peligros que acechan al alma. Y así, con una parábola, nos abre los ojos al sutil veneno de la avaricia. Un hombre rico, bendecido con una gran cosecha, decide derribar sus graneros para construir otros más grandes. Su pensamiento es claro: guardar, acumular, disfrutar. Pero Dios lo llama necio, porque mientras él planeaba el futuro de su riqueza, olvidaba que su vida podía ser reclamada esa misma noche. Su error no fue ser próspero, sino creer que su abundancia terrenal podía garantizarle seguridad, felicidad y tiempo. El problema no estaba en su fortuna, sino en su corazón. No agradeció a Dios. No buscó su dirección. No pensó en compartir con los necesitados. No ofreció una porción en gratitud al Creador. Todo lo guardó para sí. Todo lo planeó para su placer. Todo lo hizo sin considerar lo eterno. Jesús, con esta parábola, nos enseña que la verdadera pobreza no está en tener poco, sino en vivir desconectados de Dios. Y la verdadera riqueza no se mide en bienes acumulados, sino en la abundancia del alma que confía, comparte y ama. Somos como los 70 discípulos que fueron enviados a proclamar el reino. Nuestra misión es llevar el mensaje de salvación, no solo con palabras, sino con la pureza de nuestras acciones y la bondad de nuestras obras. Porque el Evangelio no se anuncia únicamente desde los labios, sino desde la vida misma. Esta lección nos invita a mirar hacia Jerusalén, como lo hizo Jesús, con determinación, con fe, con propósito. A recordar que cada paso, cada decisión y cada bien recibido tiene sentido solo cuando se pone al servicio del reino de Dios. En última instancia, el Maestro nos deja una verdad que trasciende los siglos: la vida no consiste en lo que poseemos, sino en lo que somos delante de Dios. Y así, mientras seguimos a Cristo en su camino hacia Jerusalén, descubrimos que el verdadero tesoro no está en los graneros que edificamos, sino en la fe que edificamos dentro de nuestro corazón. Listos para el reino, el verdadero tesoro del corazón.
Quien acumula solo riquezas terrenales vive engañado por la ilusión del poder y la abundancia. Porque cuando la muerte toca a la puerta, ni el oro ni las posesiones pueden defender el alma del juicio eterno. Pero aquel que se enriquece en lo espiritual, que cultiva el perdón, la compasión, la santidad y el servicio, es verdaderamente rico para Dios. Este hombre o mujer ha aprendido a invertir en lo eterno, y su corazón está preparado para encontrarse con el Señor. Jesús, después de contar la parábola del hombre rico, dirige su mirada al pueblo. Con ternura y firmeza enseña que la verdadera vida no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos ante Dios. Como lo dijo claramente: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Lucas 12:34. Vivir en preparación constante. Luego, Jesús lleva su enseñanza a un nivel más profundo, la importancia de estar siempre preparados. Estén listos, con las lámparas encendidas, exhorta. Sean como los siervos que esperan el regreso de su Señor y lo reciben despiertos, vigilantes, fieles. El Señor promete bienaventuranza a los que Él halle velando, porque el día de su regreso será inesperado. Nadie sabe la hora, y por eso, la preparación no puede posponerse. Así como el dueño de casa no permitiría la entrada del ladrón si supiera cuándo viene, el creyente debe vivir con el corazón dispuesto, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos se espere. El llamado a la fidelidad. Pedro, confundido, pregunta si esa advertencia era solo para los discípulos o para todos. Jesús responde con otra imagen, la del mayordomo fiel y prudente, aquel que cuida lo que su Señor le ha confiado y cumple con su deber aún en su ausencia. El Maestro asegura que a quien sea hallado sirviendo con fidelidad, se le confiarán mayores bendiciones. Pero al siervo negligente que abusa de su posición y se olvida del regreso de su Señor, le espera disciplina y pérdida. Cristo recuerda que a quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Los líderes espirituales, los maestros, los pastores y todos los que reciben dones del cielo, serán medidos con mayor rigor, porque el servicio es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. El reino que crece desde lo pequeño. Jesús continuó enseñando sobre el reino de Dios, comparándolo con una semilla de mostaza y con la levadura. Ambas imágenes muestran un mismo principio, el crecimiento invisible, pero imparable, del reino. Como una semilla diminuta que se convierte en un árbol que da refugio a muchos, o como la levadura que transforma la masa desde dentro, el reino de Dios comienza en lo pequeño, en lo íntimo. Pero su poder toca a todo aquel que lo recibe. La puerta estrecha. Finalmente, Jesús habló de la puerta estrecha, una imagen que invita a la decisión. Entrar por ella requiere fe, humildad y arrepentimiento. No es un camino amplio ni popular, pero conduce a la vida eterna. Jesús mismo es esa puerta. A través de él se accede al reino, no por mérito propio, sino por gracia. Y aunque muchos oigan el llamado, solo los que responden con un corazón sincero podrán entrar. Jesús mira hacia Jerusalén, parte 3. A medida que Jesús avanza en su viaje hacia Jerusalén, el Evangelio de Lucas nos revela un capítulo profundo y transformador de su ministerio. Hasta este punto,
la mayor parte de su obra se había desarrollado en Galilea, cerca de su hogar en Capernaum. Pero el tiempo de su sacrificio se aproxima, y con paso firme se dirige a Jerusalén, el lugar donde enfrentará el rechazo, la traición y finalmente la cruz. En ese camino, las tensiones crecen, los líderes religiosos lo observan con recelo, buscando cualquier pretexto para acusarlo, incluso por sanar en el día de reposo. En esta tercera sección de su viaje, Lucas recopila una serie de enseñanzas y parábolas que Jesús comparte con la multitud. A través de ellas, el Maestro revela verdades profundas sobre el reino de Dios y las actitudes del corazón que abren, o cierran, la puerta a su gracia. Las parábolas sobre cenas y huéspedes. En la cultura del tiempo de Jesús, las comidas eran más que simples encuentros, eran espacios de honor, de jerarquía, de pertenencia. Por eso, Jesús aprovecha una ocasión especial para enseñar 3 parábolas, una sobre los huéspedes, otra sobre el anfitrión y una tercera sobre la gran cena. La parábola de los huéspedes. Jesús observa cómo los invitados se apresuran a ocupar los primeros asientos en una mesa de banquete. Esa escena cotidiana se convierte en una lección eterna. Cuando seas invitado, no busques el primer lugar, sino siéntate en el último, para que el anfitrión te diga, amigo, ven más adelante. Porque quien se ensalza será humillado, y quien se humilla será exaltado. El mensaje es claro y poderoso: en el reino de Dios, la grandeza no se mide por la posición, sino por la humildad. Los que buscan ser reconocidos por los hombres, terminan perdiendo el verdadero honor que proviene de Dios. Esta parábola, exclusiva del Evangelio de Lucas, también es una crítica sutil hacia los líderes religiosos de Israel, cuya arrogancia les impidió ver al Mesías frente a sus propios ojos. La instrucción al anfitrión. Luego, Jesús se dirige al anfitrión y a todos los presentes con una enseñanza que rompe los esquemas sociales de su época. Cuando ofrezcas un banquete, no invites a tus amigos ni a los ricos, sino a los pobres, los cojos, los ciegos y los mancos. Ellos no podrán recompensarte, pero serás bendecido en la resurrección de los justos. La verdadera hospitalidad, dice Jesús, no busca beneficio personal ni reconocimiento. Servir en el reino significa abrir la mesa al necesitado, al que no puede devolver el favor, al olvidado. En la economía divina, lo que se hace por amor, sin esperar nada a cambio, tiene un valor eterno. Uno de los presentes, conmovido por las palabras de Jesús, exclama: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Con esa frase, sin saberlo, introduce la siguiente parábola, en la que Jesús revela quienes realmente participarán de ese banquete celestial. La parábola de la gran cena. En esta historia, Jesús pinta un cuadro simbólico de la historia de la salvación. Dios es el anfitrión. La cena representa el Evangelio y la invitación al reino. El siervo que lleva la invitación es Jesús mismo. Los primeros invitados son los líderes religiosos de Israel. Los pobres, cojos y ciegos representan a los humildes y marginados que sí aceptan la invitación. Los de los caminos y callejones simbolizan a los gentiles, a quienes también se les abre la puerta del reino. Jesús, a través de esta parábola, resume su misión:
el mensaje del Evangelio fue ofrecido primero a su pueblo, pero muchos lo rechazaron. Sus excusas, el trabajo, los bienes, las distracciones, reflejan corazones ocupados, no dispuestos a recibir la gracia. Por eso, la invitación se extiende más allá, hasta alcanzar a todos los pueblos y naciones. El reino de Dios no se hereda por linaje ni por posición, sino por fe. Solo quienes aceptan la invitación con un corazón dispuesto podrán participar del banquete eterno. La prueba del discipulado. Después de estas parábolas, Jesús continúa su enseñanza sobre el costo del discipulado. Sus palabras no dejan lugar a dudas, seguirle requiere una entrega total. No se trata de renunciar solo a posesiones materiales, sino de ponerlo a Él en el centro absoluto de la vida. El discipulado no es un camino cómodo, implica cargar la cruz, soltar las seguridades y caminar en obediencia. Pero quienes lo hacen descubren la libertad más grande, la de pertenecer al reino de Dios. Jesús invita a sus discípulos a aprender el arte de confiar plenamente en Él. R.C.H. Lenski explica que el Señor no busca que sus seguidores se apoyen en sus bienes o habilidades, sino que abandonen toda seguridad humana para depender por completo de su poder. No se trata de una llamada a la pobreza, sino a la entrega, no de perder lo material, sino de rendir la independencia del corazón. Este pasaje, muchas veces interpretado como una advertencia para contar el costo antes de seguir a Cristo, en realidad nos lleva a entender que ninguna riqueza, talento o esfuerzo humano puede redimirnos. Solo Jesús puede hacerlo. Nuestra productividad espiritual y fidelidad no provienen de nuestras capacidades, sino de los dones y la gracia que Él nos concede. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Ser discípulo no exige pobreza, sino humildad. No se trata de poseer menos, sino de reconocer que todo lo que tenemos pertenece a Él. Jesús compara a sus discípulos con la sal, útil, necesaria y valiosa mientras conserva su esencia. Pero si la sal pierde su sabor, deja de cumplir su propósito. Así también, un discípulo que deja de vivir conforme al llamado de Cristo pierde su propósito espiritual. El Señor enseña que el discipulado requiere entrega total y constancia. Seguirlo no es una decisión momentánea, sino un compromiso de por vida. Más adelante, el evangelista Lucas nos conduce hacia una nueva escena. Jesús responde a las críticas de los líderes religiosos a través de 3 parábolas que revelan el corazón de Dios hacia los perdidos: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Mientras los fariseos despreciaban a los marginados y pecadores, Jesús los acogía, enseñándoles y compartiendo con ellos la mesa. Para los religiosos, esas personas eran casos sin esperanza. Pero para Jesús, cada alma extraviada seguía siendo preciosa. Las 2 primeras parábolas muestran el anhelo de recuperar lo que se ha perdido. Una oveja y una moneda desaparecen, y quien las busca no se rinde hasta hallarlas. Ambas historias culminan con un gozo inmenso, reflejando el júbilo celestial cuando un pecador se arrepiente. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento.
Lucas 15:7. En el cielo hay celebración por cada alma que regresa a Dios. Jesús revela que el valor de una persona no depende de su posición, su cultura o su pasado, sino del amor del Padre que no se cansa de buscar. Luego, Jesús eleva aún más la enseñanza con la parábola del hijo perdido. Un joven abandona la casa de su padre buscando libertad, solo para terminar vacío, hambriento y solo. Sus malas decisiones lo alejan de todo lo que tenía, hasta que, en medio de su miseria, recuerda el amor de su padre y decide volver. Me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15:18. El Padre, símbolo del Padre Celestial, no lo espera con reproches, sino con compasión. Corre hacia él, lo abraza y lo viste con honor, celebrando su regreso. El hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida, el que estaba perdido ha sido encontrado. En contraste, el hijo mayor, que siempre permaneció en casa, se llena de enojo y celos al ver la fiesta por su hermano. Representa a los líderes religiosos, quienes no entienden la gracia de Dios. Mientras ellos juzgan, el Padre invita a todos a entrar en su alegría, recordando que cada alma rescatada es motivo de fiesta en el cielo. El hermano mayor, al escuchar la celebración por el regreso de su hermano, se llena de enojo y reclama al padre: jamás me has dado siquiera un cabrito para compartir con mis amigos, y ahora que vuelve ese hijo tuyo, que malgastó tus bienes con mujeres, matas para él el becerro más gordo. Pero el padre, con ternura y sabiduría, le responde: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario alegrarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. El hijo mayor representa a los líderes religiosos de Israel, fieles a la letra de la ley, pero distantes del corazón de Dios. Su obediencia se basaba en la costumbre y no en el amor, cumplían los mandatos, pero sin misericordia ni compasión. Jesús, a través de esta parábola, mostró dos caminos de pérdida espiritual: el del hijo pródigo, que se apartó por su pecado visible, y el del hijo mayor, que se perdió dentro de su propia rectitud orgullosa. Ambos necesitaban gracia, aunque solo uno permitió ser hallado. A continuación, Jesús narra otra parábola, la del mayordomo infiel, Lucas 16:1-18. Un administrador, acusado de despilfarrar los bienes de su amo, actúa con astucia antes de ser despedido, reduce las deudas de los acreedores para asegurarse amigos en el futuro. Aunque su proceder fue injusto, Jesús destaca su ingenio, comparándolo con la sagacidad que los hijos de este mundo muestran para asegurar su bienestar temporal. Luego enseña: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. Lucas 16:9. Con esto, Jesús exhorta a sus seguidores a usar los recursos materiales no para el propio beneficio, sino para ganar almas, ayudar a los necesitados y sembrar en el reino de Dios. El verdadero tesoro no está en el oro, sino en los corazones transformados por la fe y el amor. Cuando las riquezas terrenales pierdan su valor, las obras hechas con generosidad brillarán en la eternidad. Sin embargo, Jesús también advierte del peligro de la codicia. Ningún siervo puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13.
Estas palabras tocaron el orgullo de los fariseos, quienes, amantes del dinero, se burlaban de él. Pero Jesús los confronta directamente: vosotros os justificáis ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Lo que es altamente estimado entre los hombres es abominable ante Dios. Lucas 16:15. El Señor desenmascara su hipocresía. Eran expertos en presentarse como santos, pero su corazón estaba corrompido por la avaricia. Diluían los mandatos divinos para justificar su egoísmo. Incluso usaban la ley del divorcio para encubrir su inmoralidad, creyendo que el simple cumplimiento del procedimiento legal los hacía inocentes. Jesús les recuerda que la ley de Dios es eterna, inmutable y más firme que el cielo y la tierra. Después, para dejar aún más claro el peligro del apego a la riqueza, Jesús cuenta la parábola del hombre rico y Lázaro, Lucas 16, 19-31. Un hombre opulento vivía rodeado de lujos, mientras a su puerta yacía un mendigo enfermo llamado Lázaro, ansiando las migajas que caían de la mesa del rico. Ambos mueren, el pobre es llevado por los ángeles al seno de Abraham, y el rico desciende al tormento. Desde su sufrimiento, el rico suplica alivio, pero ya es demasiado tarde. Pide que se advierta a sus hermanos, pero se le responde que si no escucharon a Moisés ni a los profetas, tampoco creerán aunque alguien resucite de los muertos. Esta historia muestra que la condena del rico no fue su fortuna, sino su indiferencia y su falta de fe. Lázaro, aunque pobre, fue rico en esperanza. El relato refleja la dureza de quienes, como muchos fariseos, confiaban más en su posición y su riqueza que en la misericordia de Dios. Jesús, con estas parábolas, guía a sus discípulos a reflexionar sobre la verdadera riqueza del alma. Les advierte de los tropiezos inevitables, de la tentación de la hipocresía y del poder destructivo del egoísmo. Les invita a vivir con un corazón puro, a ser fieles con lo poco y a poner sus tesoros en el cielo, donde el amor y la fe nunca se pierden. Así escribió Lucas la historia más grande jamás contada, la historia del Dios que se hizo hombre para buscar y salvar lo que se había perdido. Con una pluma guiada por el Espíritu, Lucas no solo narró los hechos, sino que capturó el latido del amor divino que se extiende a toda la humanidad. Su evangelio es un canto a la misericordia, un testimonio de esperanza para los humildes, los olvidados y los arrepentidos. En sus páginas, cada milagro, cada parábola y cada encuentro con Jesús nos revelan que el reino de Dios no se edifica con poder ni prestigio, sino con compasión, fe y perdón. Lucas escribió no solo para contar la historia de Cristo, sino para invitarnos a vivirla, recordándonos que aún hoy, el Salvador sigue caminando entre nosotros, ofreciendo vida nueva a quienes se dejan encontrar. Reflexión final. El mensaje de este pasaje es claro y eterno. Dios llama a cada alma al arrepentimiento verdadero, al fruto espiritual y a vivir en libertad y misericordia. Jesús no solo predicó la verdad, la encarnó en cada gesto de compasión, en cada palabra de consuelo, en cada acto de poder que liberó al oprimido. Así como la mujer encorvada fue enderezada, el alma que se acerca a Cristo también puede levantarse. Y así como el árbol debía dar fruto, el corazón transformado por la gracia debe reflejar la vida del reino. El tiempo de Dios sigue siendo hoy,
un llamado a volvernos a Él, a cultivar la fe, a vivir con propósito y esperanza, sabiendo que el reino sigue creciendo en silencio, dentro de cada corazón que se abre a su amor.